Hola, buen día Martín, buen día Fabiana y gracias por la comunicación. Buen día, buen día. Licenciado, no sé si ha tenido tiempo por lo menos de leer la información periodística con respecto a esta ley de libertad educativa, que básicamente propone una mayor descentralización, si se quiere, un retiro del Estado Nacional en su rol como rector del sistema educativo y asume un rol subsidiario o complementario a las jurisdicciones y a las familias, y que justamente pone el eje en esto, que el rol primordial en la educación es de la sociedad civil y de la familia y no del Estado, como lo es hoy. No sé si lo ha podido leer, si ha tomado contacto y cuál es su opinión. Bueno, en principio he podido informarme a través de los medios de comunicación, como recién Martín, Sí. vos mencionabas, es algo muy reciente y apareció solo en algunos medios y de manera virtual. Así que yo solo tengo acceso por lo que circulan los medios y tomando en cuenta lo que planteas, no es una ley, sino que es un proyecto de ley, como Ley, sí. Me parece importante aclararlo. Y la verdad que me parece muy grave, pero muy grave por muchos motivos que seguramente exceden los pocos minutos con los que contamos. Yo quisiera simplemente sintetizar en algunos puntos. Por un lado, me parece importante aclarar, porque estamos en una época en la que, y en la radio especialmente, las palabras, que son lo fundamental, pueden decirse, pero significan muchas cosas. Entonces, hablar de una ley de la libertad educativa nos suena muy bien, pero me parece que en un país como el nuestro, con el grado de dificultades, de desigualdades que venimos arrastrando hace muchas décadas, me parece que es importante poder hablar y entender que es imposible la libertad como una cuestión meramente individual. O dicho de otra manera, es imposible entender la libertad desagregada o desvinculada de la idea de solidaridad. En todo caso, también poder decirte, Martín y Fabiana, que la libertad que está planteando buena parte del cuerpo de este proyecto deja de lado cuestiones no solamente recientes, sino que te diría hasta que son parte de la bandera de la Revolución Francesa, ¿no? Porque si algo deja fuera esta idea de libertad que leo en el proyecto, deja fuera justamente cuestiones que tienen que ver con la igualdad o con la fraternidad. Y ustedes seguramente, Fabián y Martín, como yo, somos herederos de la escuela pública argentina. Digo porque me parece importante aclararlo, que un gobierno haya ganado con mucha legitimidad, pongámosle algo más que el 40%, no significa que tiene legitimidad para, y esta ley pretende de algún modo eso, desguazar o tirar por la borda más de un siglo de educación pública, que por supuesto debe mejorarse siempre, que por supuesto tiene flancos débiles y muchos, pero no es lo mismo mejorar algo que liquidarlo. Entonces me parece que este proyecto de ley no solo es familiar con lo que fue la Ley Federal de Educación en los 90, sino que plantea de varias maneras, yo diría, una liquidación de lo mejor del legado de la educación pública. Y miren lo que les voy a decir, incluso desterrando aquello que fue clave en fines de 1800, y me refiero a la ley principal, que es la 1420, y que nos da también identidad en lo que tiene que ver con el ser argentinas y argentinos, no solamente en lo educativo, ¿no? ¿Qué familia, de alguna manera, no reconoce en la escuela pública argentina parte de su identidad, de la cocina de sus sueños? Entonces, la educación no es patrimonio de un gobierno, ni del peronismo, ni del radicalismo, ni del PRO, y menos de los libertarios. La educación pública es patrimonio de la sociedad argentina, y este proyecto de ley, en varios puntos, intenta tirar por la borda muchas cuestiones que han sido conquistas de muchísimos años y mucho sacrificio de la sociedad argentina. Simplemente para decirte algunas cuestiones que me parecen fundamentales, me parece que claramente lo que intenta es condicionar fuertemente, y yo diría directamente eliminar la idea de Estado. Y yo les digo a ustedes, Fabián y Martín, que en la Argentina profunda, sin Estado, muchísimos chicos se quedan sin la posibilidad de acceso
a la educación, porque esto capaz no se maneja en el lenguaje legislativo, pero en la Argentina profunda, y ustedes son parte de la Argentina profunda, sí. La distribución en educación pública y privada es de aproximadamente un 75-25. Sí. Y esto me parece importante decirlo en un medio de comunicación, y en este caso tucumano. Esto es como primeras aproximaciones, no sé si soy claro. Sí, se entiende. Licenciado, hay a mí algunos puntos que me llamaron mucho la atención. Anoche lo comentaba con mi vieja, que se jubiló de directora, ¿no? del sistema público. Primero, que elimina la definición de bien público en la educación, lo establece como esencial para, obviamente, limitar las huelgas de los docentes, algo que vienen intentando hace bastante tiempo. Elimina la obligatoriedad de llegar a un presupuesto consolidado de 6 puntos del PBI, ¿no? Entre, obviamente... Sí. Martín, te detengo ahí. Primero, que bueno, un gran saludo a tu madre, que es directora. Yo también fui director de secundaria y además trabajo en espacios de formación con directivos, así que en esto un recuerdo y honrar el trabajo de tu madre. Bien, así que eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece fundamental lo que estás planteando respecto a lo que este proyecto propone, que es degradar la educación en términos de lo que significa la inversión. O sea, para quienes escriben este proyecto, pareciera que la educación es más bien un gasto. Y yo entiendo, y seguramente creo tu mamá también, la educación siempre es una inversión. Sí. Entonces, en ese sentido, está bueno pensar que hay que invertir en los docentes, no acusarlos y hacerlos responsables de todo. Por supuesto, tienen tanta responsabilidad como los padres en su paternidad. Lo que quiero decir es que destinar una cuarta, quinta parte de lo que planteaba la ley 26.206 de 2006 a educación es directamente decir, pero con eufemismos, no nos interesa la educación. Y te voy a explicar por qué, Martín, y también a vos, Fabiana, porque no existe en el mundo, no solamente acá, no existe en el mundo ninguna política pública que no esté respaldada por un erario, por un presupuesto. Es imposible gobernar en cualquier área, sea educación, salud o seguridad, sin presupuesto. Averíguanlo, es simplemente averiguarlo en un minuto. Lo que quiero decir es que esto que se pone como una propuesta significa un retroceso en términos no solamente de democracia, sino también de jerarquía que una sociedad le da a la educación. ¿Por qué digo esto? Vos recién lo mencionabas en la introducción. Sí. Es cierto, figura en la ley. Es cierto también que solamente en el año 2015 se cumplió con ese objetivo de los 6.4 del Producto Bruto Interno para educación. Ahora, se está planteando llevarlo a una quinta, sexta parte, lo cual está diciendo, sin decirte, no va a haber plata para la educación. Claro. Tampoco te dicen, Martín, que vos sabés que no hay Ministerio de Educación. ¿Ustedes sabían eso? Hay secretaría, sí, lo rebajaron. Y eso significa también degradar a una instancia de gobierno, a un Estado menor en términos de importancia, porque eso no ocurría ni siquiera desde la última dictadura, Martín. Claro. Qué curioso ahí, licenciado, que... Onganía. Sí. Le quería agregar a eso lo que está hablando de la Secretaría de Educación. Es curioso porque a la vocería presidencial y la Secretaría General de la Presidencia tiene rango de ministerios, y Educación no. Las prioridades son claras, ¿no? Bueno, está bien lo que estás planteando, porque también, y permitime una reflexión, yo sé que tenemos poco tiempo, pero la reflexión tiene que ver con que la escuela, el sistema educativo moderno, y no voy a aburrirlos ni voy a extenderme, creció y se fortaleció al compás del capitalismo industrial. Entonces, eso también hay que poder decirlo. Este sistema educativo, que también hay que, por supuesto, cambiarlo, y creo que ahí tienen que estar los esfuerzos, pero no destruirlo, tiene que entenderse que creció como tal con el fondo del taylorfordismo, el capitalismo del desarrollo industrial, de la construcción de los estados nacionales. Este proyecto de ley tira por la borda todo, y repito, entiende que la forma de proponer mejoras en la sociedad tiene que ver con la destrucción como punto de partida. Y la verdad, eso significa familias, eso significa un chico que en todo caso en tu provincia y distintas ciudades de tu provincia tiene que poder tener acceso a la educación, y eso lo puede hacer especialmente, y conozco mucho Tucumán, y muchas veces trabajé con docentes y directivos tucumanos, no solamente con escuelas públicas, sino también con los sindicatos, tanto en congresos como en espacios de formación. Muchos chicos en cualquier parte de Tucumán
necesitan del Estado para poder acceder a la educación. Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, una de las cosas que plantea este proyecto es favorecer cada vez más, digamos, la no presencialidad, ¿no? El homeschooling, o sea, la importancia de educarse en casa. Entonces, a veces se naturaliza el privilegio y se cree que la mayor cantidad de pibes argentinos tiene la posibilidad de desarrollar la escolaridad desde su casa, tiene una infraestructura posible y adecuada para ello, tiene tecnología para uso escolar y también tiene conectividad. Y es una falacia, porque no hace falta decirlo, ¿no? Que estamos en un país que pertenece a la región más desigual del mundo. No dice más pobre, dice más desigual. Sí. En donde, no estoy diciendo nada nuevo, donde hay muchos que tienen muy poco y muy poco que tienen muchos, y eso se está profundizando. Por lo tanto, el Estado es clave para que muchos chicos accedan a la educación. En todo caso, lo que tenemos que lograr es profundizar la educación como derecho y asociar el derecho con la responsabilidad. Hace muy poco, Martín, Fabiana, hace muy poco que los chicos en la Argentina tienen a la escuela secundaria como un derecho y como algo obligatorio. 2006 es muy poco. Recién veía en algunos medios, porque a veces el modo de titular y el modo de nombrar es a veces un modo también de hacer trampa. Hace 20 años que no se cambia la ley de educación. Claro, las leyes hay que transformarlas a medida que van pasando los acontecimientos, pero en clave educativa, y la educación pertenece al mundo de la cultura, 2006 es muy poco tiempo para, en todo caso, transformar de fondo la escuela secundaria, porque durante más de un siglo a la escuela secundaria fueron muy poquitos al principio y luego no tantos. Por lo tanto, lo que hay que lograr no es, en todo caso, explotar el Estado y la educación pública, sino lograr que los chicos que entran a la secundaria aprendan mejor, aprendan más y la terminen. Y ese desafío lo plantea la ley 26.206. Entonces yo lo que te diría, Martín, hay que preocuparse por cumplir la ley que existe y no por destruirla y hacer una nueva, entendiendo que los chicos pueden entonces estudiar desde su casa y de ese modo romper con lo más importante que tiene la escuela, que es un espacio de encuentro cara a cara, en tiempos en que estamos atragantados por la vertiginosidad y todo pasa por la pantalla y la individualidad. Entonces, esta ley contribuye a una idea del sálvese quien pueda, y yo sigo creyendo que la patria en Argentina tiene que ver con no solamente lo mío, sino lo mío y lo nuestro. Entonces, lo que claramente este proyecto de ley tiene en su esencia es la libertad como asunto meramente individual y te diría profundamente egocéntrico y narcisista. Y no puede entenderse la libertad separada de la solidaridad. Por eso mi mensaje es, Martín, Fabiana, hay que cumplir con la ley 26.206, que es una ley que fue votada de manera unánime y por toda la sociedad argentina, y no inventar una ley que lo que hace sin decirlo es abolir la educación como derecho y volver al privilegio, es dejar de hablar de la educación y la escuela como un ámbito de construcción de ciudadanía, y es en todo caso, sin decirlo, enfrentar a la familia con el Estado, cosa que es un gran error, porque en todo caso de esa sociedad, que lo que hay que hacer es mejorarla, generar mejor y más diálogo, de esa sociedad depende la buena escuela, pero enfrentar la familia con el Estado y poner al mercado como árbitro. Y en esa lógica lo que hacen es destruir no solamente la educación pública, sino también aniquilar la capacidad de soñar para cada pibe y cada familia en un futuro mejor. Me quedo con esa reflexión. Licenciado, muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Que tenga un buen día. Hablamos con el licenciado en Ciencias de la Educación, Gabriel Brenner.